Hola, la semana pasada fue una semana muy difícil para el boxeo mexicano, una semana trágica. Fallece la boxeadora Janet Zacarías en Canadá en una pelea a 4 rounds. Y pues esta peleadora en Monterrey en el 2018, yo tuve oportunidad de verla pelear en la arena José Sulaimán. Y no deja de ser triste y lamentable que una muchacha, una joven de tan solo 18 años, con toda una vida por delante, con sueños e ilusiones, pues haya muerto trágicamente al finalizar una pelea de boxeo. Por tal razón, con mucho respeto y que esta trágica situación nos lleve a una reflexión profunda a todos los que amamos al boxeo, a toda la gente que le debemos mucho al boxeo, que hagamos, los invito a hacer una reflexión importante, especialmente porque pues el deporte es un deporte que el boxeo, perdón, es un deporte que en ocasiones es cruel. Se le tiene que respetar siempre, tanto dentro como fuera del ring. Y aunque pues es bien sabido que esta tragedia y este accidente que ocurrió en el ring la semana pasada eh, en Canadá, pues si bien es cierto que como en muchos medios se ha señalado fue un accidente que ocurrió durante una pelea, en realidad yo creo que lo que ocurrió antes de la pelea pudo haber evitado esta tragedia, esta lamentable tragedia, ¿no? Lo que ocurrió en el ring, sí, sí puede ser un accidente, pero se pudo evitar esa pelea y eso no fue un accidente. Creo que ahí es donde está la parte importante de nosotros, los amantes del boxeo, la gente que trabajamos y colaboramos con boxeadores, ¿no? Por ejemplo, el 14 de mayo fue noqueada en Reynosa y el 28 de agosto estaba peleando en Canadá, es decir, 3 meses y medio después de un knockout sufrido en Reynosa, ella ya estaba peleando en una función de box en Canadá. La regla de los 90 días dice que son 90 días de reposo después de recibir un knockout. Existe una regla en el boxeo que son 90 días de reposo. Ella a los 90 días más 14, es decir, a los 104 días, ya estaba peleando en un ring, en una pelea de boxeo profesional en Canadá. Entonces, cumplió con los 90 días de la regla del descanso. Si nos vamos a la rigidez de la regla, siendo cuadrados, pues sí cumplió con los 90 días, pero teóricamente son 90 días de reposo, sin actividad física, sin recibir golpes, sin hacer sparring. Aunque de manera legaloide se cumplieron los 90 días de reposo sin pelear después de recibir el knockout del 14 de mayo, en realidad a los 90 días debió de iniciar actividad física, debió iniciar a entrenar nuevamente. Y si es así, quiere decir que al día 91 empezó a entrenar y al día 104 ya estaba arriba del ring. Entonces solo tuvo 14 días de preparación, si realmente cumplieron la regla, porque son 90 días de reposo. La interpretación de la regla es que entonces al día 91 ya pudo haber peleado y la regla no establece con claridad que son 90 días de reposo. Son 90 días donde no puede volver a pelear, pero entonces si al día 91 te subes al ring, la regla es laxa en ese sentido. Permite interpretaciones múltiples. Y yo creo que ahí es donde tiene que estipularse que son 90 días de reposo, más mínimo otros 3 meses para la preparación de la otra pelea. Entonces estás hablando no de 90 días, ya estás hablando de 180 días después de recibir un knockout. Pero bueno, la regla establece eso y en términos legales o en términos reglamentarios, pues ella cumplió con los 90 días, pero entonces sabemos que el cumplimiento de esa regla no garantiza que ella no haya recibido o haya entrenado o haya reiniciado alguna actividad física antes de los 90 días, ¿no?
Es decir, seguramente tuvo que esparrear antes de los 90 días, seguramente tuvo que volver a correr antes de los 90 días, seguramente tuvo que volver a la actividad porque iba a pelear a los 104 días. Entonces ahí es donde la regla pues tiene que ser mucho más clara, ¿no? Otra de las cuestiones que yo quiero compartirles ahora en pantalla tiene que ver con lo que dice el BoxRec, ¿no? Que normalmente es un registro del récord, es como el récord del boxeador profesional que se maneja pues como un estándar internacional, una manera de regular, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen las seis peleas que ella tuvo, de las cuales pues desafortunadamente tuvo un récord perdedor, donde solamente ganó su primera y su tercera pelea. La cuarta, que es la pelea que yo tuve la oportunidad de ver, la pierde. La quinta pelea la pierde, la sexta pelea la pierde. Y si se dan cuenta, aquí nos llama la atención otro detalle. Ella peleó 4 veces en el 2018, que no es algo, pelear 4 veces al año no es nada fuera de lo común, pero ¿qué pasó 2019 y qué pasó 2020 y qué pasaron los primeros 5 meses de 2021? O sea que literalmente ella estuvo prácticamente 2 años y medio sin subirse a un ring. 2 años y medio sin subirse al ring y luego te noquean en Tamaulipas y luego a los 104 días te vuelven a noquear en Canadá trágicamente, donde pues ya pasaron los hechos lamentables. Entonces, estamos hablando de que esta boxeadora realmente 2 años y medio de inactividad es noqueada a los 2 años y medio sin tener actividad en Tamaulipas y luego es vuelta a noquear en Canadá, donde trágicamente pierde la vida. Entonces, eso es un tema muy importante porque eso nos está indicando que si tienes mucho tiempo sin pelear y de repente regresas y recibes un knockout y luego vuelves a salir del país, yo creo que ahí tiene mucho que ver el ritmo que traes de pelea, las condiciones que tienes de entrenamiento en esta pandemia. Todos nosotros que nos dedicamos al boxeo, que trabajamos como boxeadores, sabemos que cuando nuestro boxeador mexicano sale fuera del país, pues no sale para ser favorito, ni sale para que se le haga más fácil pelear afuera de México, ¿no? Sabemos que cuando salimos a pelear, cuando el boxeador mexicano sale fuera del país, sale a pelear literalmente en condiciones adversas. ¿Por qué? Porque no es el local. Digo, yo sé que hay en ocasiones en Las Vegas hay más mexicanos que cualquier otro país, muchas veces nos ha pasado con boxeadores mexicanos, pero la realidad está en que esta chica, en su primera salida del país, de sus 6 peleas que tuvo, de las 6 peleas que tuvo, era la primera vez que salía a pelear fuera del país y por lo tanto sabíamos que las condiciones cuando sales a pelear fuera de México, pues son a favor normalmente del local, ¿no? Entonces, tenemos que preparar al boxeador para cuando salga, tenemos que madurarlo para que cuando salga de México, cuando salga a competir a otro país de manera internacional, pues tenga las tablas y sobre todo la madurez para poder resistir y trabajar con adversidades, ¿no? Es decir, el ser visitante, el estar en la casa del boxeador rival, el tener las condiciones a veces o en muchas ocasiones adversas, la cuestión del público, la cuestión de la promotora, que muchas veces nos llevan como retadores o como oponentes del peleador que normalmente es de la promotora de ese país, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones cuando vamos a salir del país tenemos que preparar y tenemos que madurar al boxeador, no lo podemos sacar muy rápido a la primera, estarlo exponiendo a condiciones muy adversas, lo tenemos que ir llevando de manera gradual, ¿no? También otro detalle que es importante y que también se los comparto es que mucha gente puede decir, viendo su record book, pues que la rival tenía igual el número de peleas que ella. La rival tenía 4 peleas. La rival, que era una canadiense, tenía 3 ganadas y un empate. Y la mexicana tenía 2 ganadas y 3 derrotas. O sea, en teoría, las dos, una tenía 4 peleas y la otra 5, la mexicana 5 y la canadiense 4. En el número de peleas pudiera verse muy pareja la competición, pero la realidad está en que muchas veces el número de peleas no refleja la realidad, ¿no?
Por ejemplo, nosotros que hemos podido trabajar con boxeadores amateurs, sabemos que hay boxeadores amateurs, nos pasó en algunos ciclos olímpicos con más de 200 peleas amateurs. Incluso en algún momento tuvimos algún peleador con más de 300 peleas amateurs. Cuando los cubanos debutan en el profesionalismo, a veces traen más de 300 peleas amateurs, generalmente tienen un carreraje. Entonces, aunque profesionalmente lleven 3, 4 o 5 peleas, ellos tienen un background, tienen una experiencia, tienen un carreraje, tienen una acumulación de rounds de competencia muy importante. Entonces, aquí yo creo que el tema también está en que muchas veces el récord es engañoso, ¿no? Aunque estén en el número de peleas prácticamente igual, una llevaba 5 y la otra 4, la verdad es que hasta en la edad, la de mexicana tenía 18 años y la rival 31, pero probablemente ya tuviera una carrera amateur, la mexicana no tenía una carrera amateur. Es decir, eran 5 peleas sin un background de boxeo amateur, que tal vez la canadiense, por la edad que ella tiene, 31 años, se intuye que tuvo una carrera amateur, porque aunque tenga 5 peleas, tiene 31 años, se intuye que tuvo alguna base más sólida que una mexicana a los 18 años. ¿Por qué? Porque a la mexicana la debutan a los 15 años. ¿Quién debuta a una niña a los 15 años? ¿Quién la debuta? O sea, ¿quién debuta a un peleador a los 15 años? ¿Quién debuta a una peleadora a los 15 años? Y muchos me pueden decir, no, pues tal campeón del mundo, Mike Tyson era campeón del mundo a los 18 años y fulanito el Canelo debutó a tal edad, que estaba muy temprana edad, ¿no? 15, 16 años, sí, sí, pero si tu boxeadora o tu boxeador no tiene más que un año haciendo boxeo y lo debutas, entonces ¿a qué años? Si dicen que esta niña empezó a boxear a los 13, entonces ¿cuántas peleas amateur tuvo? ¿No? ¿Qué bases técnicas tuvo? La debutas a los 15 años, es una edad donde ya tiene la madurez física, mental, emocional, técnica, tiene bases, ¿no? Entonces ahí hay un video donde ella sale que está manopleando, ¿no? Y un familiar de ella defiende que, pues por verla manoplear, entonces sustenta o argumenta que ya, Janet, paz descanse, sabe boxear. Y sabemos que las manoplas no es un boxeo real a lo que pasa arriba del ring. Sabemos que las manoplas no pegan igual de fuerte que tu rival con los guantes y con vendaje profesional. Entonces, yo puedo manoplear perfectamente y tengo 60 años y no significa que yo esté preparado para pelear con uno de 20 años, aunque yo esté manopleando hermoso y precioso, porque sabemos que las manoplas hasta se pueden acoplar a mi ritmo, a mi fuerza, a mi intensidad. Entonces, el que aparezca un video y defienda que ella sabía boxear por un manopleo, la verdad es que es saber poco de box, ¿no? También hay que ver las salidas, ¿no? Normalmente la salida de tu estado, en este caso la Comisión de Aguascalientes que hizo un examen médico para darle la salida y pelear en Canadá, pues habría que revisar bien los protocolos médicos. En el caso de Canadá, Canadá cuando reciben a la boxeadora, hay un médico que tiene que autorizarla estando ahí. Entonces también habría que revisar los protocolos. Se sabe que ahora la comisión en una de en Canadá se está haciendo esta investigación y qué bueno, ¿no? Ojalá y también se revisen los protocolos de salida de la Comisión de Aguascalientes, ¿no? Y cuando ya si tienes un récord perdedor, como esta niña, 2 victorias y 3 derrotas, y tus derrotas han sido por nocaut, y vas a salir a pelear a otro país donde sabemos que las condiciones no van a estar a tu favor, pues también la comisión tiene que ser consciente y no dar salidas porque creen que ya está en óptimas condiciones cuando su récord es perdedor y la estoy mandando a otro país donde no va a tener las condiciones a su favor. Las comisiones tendrían que ser un poco más conscientes al dar las salidas, sobre todo cuando ya tienen un peleador o una peleadora con récord perdedor y sobre todo cuando van a pelear a la casa del rival, donde las condiciones son a favor del rival y no del peleador mexicano. Entonces yo creo que ahí lo que se trata es de hacer peleas equilibradas.
no demandar al matadero a un peleador nuestro, no demandarlo en una condición desigual. Eso es importante. Otra de las cuestiones que llama mucho la atención es que su entrenador, manager o entrenador es su actual pareja o era su pareja en ese momento, su pareja, su novio. Entonces, un boxeador de 25 años con un récord perdedor que tenía 12 derrotas perdidas y 7 ganadas con un empate, pues él era el que estaba a cargo y él peleó también en esa misma función. Entonces, ahí, bueno, como si realmente se le está dando una licencia de manager, quién le está dando la licencia del manager, cómo están evaluando que un peleador en activo también puede entrenar y manejar a un boxeador o a una boxeadora. Eso también es importante porque, bueno, yo no sé bajo qué criterios, seguramente las comisiones tendrán la mejor, eh, mejor información al respecto, pero yo creo que ahí se tienen que revisar los protocolos y los requisitos para otorgar una licencia de manager, ¿no? Otra cuestión también que me llama mucho la atención es que en el peso welter, yo siempre he respetado a todos los boxeadores, desde el peso paja hasta el peso completo, súper pesado, ¿no? Y yo no tengo más que respeto para cualquier peleador, pero también sabemos que conforme el peso del boxeador, en cuanto al tonelaje, a los kilos, ¿no? A los pounds, a las libras, mientras más peso corporal hay, pues el golpe es más pesado, es más común ver knockouts en pesos completos que en pesos moscas o mini moscas o pajas, ¿no? O knockouts quizá más dramáticos por el peso o la fuerza que tienen los golpes. Entonces, ella peleaba en un peso welter, que sabemos que ya en peso welter ya son pesos grandes, ya son pesos pesados, ya normalmente son golpes con mucha más potencia, mucha más energía, y también no la vemos en una condición física pues, óptima, ¿no? En el sentido de que se le veía tal vez con un físico tal vez no tan, no tan trabajado, y en una categoría de peso welter donde los golpes ya pesan con bastante potencia, con bastante fuerza, ¿no? Otra cosa que también la pandemia vino a afectar a los entrenamientos, entonces a veces era muy común que los peleadores no pueden hacer sparring, ¿no? Entonces, al no poder hacer sparring por las restricciones de la pandemia, por la falta de espacios óptimos, las restricciones sanitarias de que no haya contacto, pues eso te pone también en desventaja, ¿no? Eso es uno de los problemas reales que se han vivido en tiempos de pandemia. También acaba de salir la noticia de que ningún organismo de los 4 más grandes del boxeo mundial sancionó esa función, entonces pues no sabemos bajo qué comisión o qué organismo, mejor dicho, organismo internacional de los 4 más importantes que hoy rigen el boxeo mundial, pues no, ninguno de ellos sancionó, avaló, reglamentó dicha función, ¿no? Y por último, pues quisiera nada más pues compartir esta última parte del record book del box rec, perdón, donde, bueno, aquí de las 4 peleas que tuvo, pues desgraciadamente su récord perdedor y que a los 18 años, desafortunadamente, eh, tuvo este trágico desenlace. Los golpes son acumulativos. El maestro Jesús Rivero, maestro de Miguel Canto, siempre me decía que un buen sistema defensivo construye un sistema ofensivo. Que la técnica defensiva prepara un buen ataque. Sin defensa se acorta la vida deportiva. Y además que la preparación física y los hábitos saludables del peleador hacen que la vida deportiva se alargue, ¿no? Los buenos hábitos, la buena preparación física, la buena alimentación, el buen descanso, la buena profilaxis, la higiene mental, todo eso obra a favor del peleador, ¿no? Pero sabemos que, como me dice Cholay, ¿no? Un buen sistema defensivo construye un sistema ofensivo. O sea, no podemos nosotros
estar recibiendo consistentemente castigo tras castigo, porque eso se acumula. Y si Miguel Canto y si Oscar de la Hoya, que trabajó también con el maestro Jesús Cholay, porque él siempre me consta, así como los grandes managers mexicanos con los que he tenido la fortuna de tener algún contacto, ellos basan mucho de empezar armando bien el sistema defensivo para a su vez construir el ataque, porque ellos saben que es la manera en la que se puede alargar y se puede rendir a lo largo de muchos años en esta noble y a veces compleja, muchas veces disciplina del boxeo. Esto creo yo, con mucha humildad, que se pudo haber evitado. No puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Y la responsabilidad no es de los boxeadores, es de todos los adultos que estamos alrededor del boxeador, de todos los profesionales que se supone que tenemos que velar por lo más importante del boxeador, que es su integridad. Es la regla de oro del boxeo. No hay nada por encima de la integridad del boxeador. Y esto no puede volver a ocurrir, ni hoy ni nunca. Al boxeo no se juega, no se puede jugar. Por eso tenemos que ser profesionales todos los que estamos alrededor del boxeador. Les agradezco su atención. Muchas gracias.